La piloto sostuvo su teléfono con firmeza mientras hablaba con la policía. Les estoy diciendo, hay un chico negro causando problemas en el salón. Vengan de inmediato. Luego se giró y le dijo al adolescente negro. Sal de aquí ahora. Mismo, no perteneces a este salón. La voz de la capitana Rebecca Whitman resonó en el salón de pilotos mientras se erguía sobre Elijah Jackson, un joven de 16 años. Su gafete de visitante colgaba de su cordón mientras trataba de explicarse, su voz temblando. Señora, solo estoy esperando a mi guía turística. Ella me dijo que podía quedarme aquí. No me importa lo que te haya dicho ella. Esta área es solo para personal autorizado. La capitana Whitman lo interrumpió, ya alcanzando su radio. Seguridad, al salón de pilotos. Tengo a un individuo no autorizado que debe ser retirado de inmediato. El miedo en los ojos de Elijah era inconfundible. Todo lo que había hecho era ver la televisión mientras esperaba. ¿Realmente eso era un crimen? Antes de continuar con la historia, si crees que todos deberían ser tratados con respeto, sin importar quiénes sean o el color de su piel, entonces, dime desde dónde nos estás mirando, y haz clic en el botón de suscribirse para más videos como este. Elijah Jackson no era un adolescente cualquiera. A los 16 años, ya podía nombrar cada aeronave comercial solo por el sonido de sus motores. Las paredes de su habitación estaban llenas de cartas de aviación en lugar de carteles de bandas. Mientras que otros chicos de su edad soñaban con ser influencers en redes sociales, Elijah tenía un enfoque único: convertirse en piloto comercial. Este martes en particular debería haber sido el mejor día de su vida. Horizon Airlines estaba organizando un día especial de acompañamiento de carrera, y Elijah había escrito un ensayo que superó a cientos de otros solicitantes. ¿El premio? Un recorrido completo tras bambalinas de las operaciones del aeropuerto y la oportunidad de conocer a pilotos reales. Este es el centro de operaciones, explicó su guía, la señorita Tanya Reynolds, esa mañana, con los ojos brillando de diversión mientras Elijah soltaba hechos sobre la planificación de vuelos y los patrones meteorológicos que incluso algunos pilotos novatos podrían no saber. ¿Realmente has hecho tu tarea, verdad?, le preguntó, impresionada por su conocimiento. Elijah sonrió con orgullo. Mi mamá dice que si quieres algo con suficiente fuerza, tienes que conocerlo de arriba a abajo. El recorrido había sido todo lo que Elijah había soñado. Había visitado la torre de control, observado las operaciones de manejo de equipaje, e incluso se sentó en la cabina de un Boeing 787 mientras se le realizaba mantenimiento. La señorita Reynolds había quedado impresionada por sus preguntas, no las típicas dudas superficiales, sino preguntas detalladas sobre las relaciones de empuje y los protocolos de emergencia. Alrededor del mediodía, la señorita Reynolds recibió una llamada urgente. Elijah, lo siento mucho, pero hay un problema que necesito manejar. No debería tardar más de 20 minutos. Puedes esperar aquí mismo en el salón de pilotos. Hay un documental genial sobre la evolución de la aviación comercial en la TV. Volveré tan pronto como pueda. Elijah asintió con entusiasmo, acomodándose en una silla cómoda en la esquina del salón. El documental era fascinante. Detallaba las maravillas de la ingeniería que permitían a los aviones modernos transportar con seguridad a millones de personas todos los días. Estaba tan absorto en el programa que no se dio cuenta de cómo la sala comenzaba a vaciarse mientras los pilotos se preparaban para sus vuelos. Fue entonces cuando la capitana Rebecca Whitman entró. Una piloto experimentada con 20 años de carrera, echó un vistazo a Elijah, un joven negro sentado solo en el salón de pilotos, y asumió lo peor. Si alguna vez has estado en una situación donde te juzgaron injustamente solo por cómo te veías o el color de tu piel, haz clic en el botón de suscripción ahora, porque esta es una historia que no querrás perderte. Lo que la capitana Whitman no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera, porque Elijah Jackson no era solo un entusiasta de la aviación de paseo por el aeropuerto, y su madre no era cualquier mamá. El siguiente movimiento de la capitana Whitman sorprendió por completo a Elijah. Ella cruzó la sala, agarró el control remoto y apagó la televisión a mitad de una oración, justo cuando el narrador del documental explicaba cómo los motores a reacción revolucionaron el vuelo comercial. La pantalla se apagó, reflejando la expresión sorprendida de Elijah. ¿Cómo entraste aquí?, exigió Whitman, su voz afilada como un cuchillo. Su uniforme perfectamente planchado y su postura autoritaria estaban diseñados para intimidar, y sobre un joven de 16 años, el efecto estaba funcionando.
Señora. Ya le dije. La señorita Reynolds me trajo aquí. Soy parte del programa de acompañamiento de carrera, explicó Elijah, su voz ahora más pequeña. Sus manos temblaban ligeramente, mientras tomaba el gafete de visitante que colgaba de su cuello. Mire, tengo el pase adecuado. Ese gafete era el orgullo de Elijah. Esa misma mañana, se había tomado una selfie con él para enviársela a su mejor amigo. Visitante oficial, programa de carrera de Horizon Airlines, decía en letras grandes, con su nombre y foto claramente visibles. Pero la capitana Whitman no estaba interesada en explicaciones. Antes de que Elijah pudiera levantar completamente sus credenciales, la capitana le arrebató el gafete del cuello, rompiendo el clip del cordón. La identificación de plástico cayó ruidosamente en su palma. La boca de Elijah se abrió de par en par. ¿Qué había hecho mal? Solo estaba viendo la televisión, esperando a su guía como se le indicó. Ahora su corazón latía con fuerza, y la confusión nublaba sus pensamientos. Su día soñado se estaba desmoronando ante sus ojos, y no entendía por qué. La capitana Whitman examinó el gafete con mirada sospechosa. Lo giró, y lo sostuvo frente a la luz, como si esperara encontrar pruebas de falsificación. Sus labios se apretaron en una línea dura. Esto tiene que ser falso, declaró finalmente, su voz impregnada de acusación. ¡O robado! No hay manera de que le den este nivel de autorización a alguien como tú. ¿De dónde sacaste esto? ¿Con quién estás realmente aquí? La énfasis en alguien como tú flotó en el aire, pesado con implicación. Elijah sintió cada palabra como un golpe físico. Su voz se quebró mientras intentaba explicar de nuevo. Escribí un ensayo sobre mi sueño de ser piloto. Gané el concurso del programa de sombra. Había cientos de solicitantes. Puedes llamar a la señorita Reynolds, ella está en recursos humanos. Por favor, solo estoy esperando aquí como ella me dijo. Pero la capitana Whitman no estaba escuchando. Ya estaba tocando su radio de nuevo, esta vez con más urgencia. Seguridad. Necesito asistencia inmediata en el salón de pilotos. Tengo a una persona no autorizada con lo que parece ser credenciales fraudulentas. Posible brecha de seguridad. Necesito oficiales aquí ahora. Su voz resonó por todo el salón y se filtró por el pasillo más allá. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Otros pilotos y personal del aeropuerto comenzaron a reunirse en la entrada, atraídos por el alboroto. Algunos lucían preocupados, otros curiosos, pero ninguno dio un paso al frente para ayudar a Elijah. Ahora se estaba formando una multitud. Los ojos de Elijah se movían frenéticamente, buscando una cara amiga, a la señorita Reynolds, a cualquiera que pudiera avalarlo. Pero todo lo que veía eran miradas sospechosas y conversaciones susurradas. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras se daba cuenta de que, para todos los que miraban, él era el criminal, el intruso, la amenaza. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que estaba seguro de que todos podían oírlo. El sudor le perlaba la frente mientras la panique se apoderaba de él. ¿Realmente lo estaban etiquetando como criminal solo por ver televisión en una sala de espera? ¿Estaba pasando esto porque había osado soñar con ser piloto? ¿Porque se veía diferente de la capitana Whitman? Un horrible pensamiento le atravesó la mente. ¿Y si lo arrestaban? ¿Qué significaría eso para su futuro? Para sus aplicaciones a la universidad, para su sueño de volar. Solo quiero llamar a mi mamá, dijo Elijah, logrando apenas susurrar. Por favor, no he hecho nada malo. Pero la capitana Whitman ya estaba dirigiéndose a la creciente audiencia, su voz teatralmente fuerte. Este es exactamente el tipo de amenaza de seguridad que estamos entrenados para identificar, anunció, levantando el gafete de Elijah como evidencia en un juicio. Un intruso no autorizado con credenciales fraudulentas. Así es como ocurren las brechas, gente. Elijah permaneció inmóvil, observando cómo su sueño se transformaba en una pesadilla en tiempo real. El documental que había estado viendo, minutos antes hablaba sobre el milagro del vuelo. Cómo los seres humanos habían conquistado la gravedad y la distancia. Pero en ese momento, Elijah se sentía muy pequeño, muy atado a la tierra y muy solo. Pocos sabían todos que la dinámica de poder en esa sala estaba a punto de cambiar drásticamente, porque la seguridad no era la única que llegaba al salón de pilotos. Alguien más estaba por llegar, alguien que cambiaría todo. Poco después, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto llegaron, sus uniformes impecables y rostros severos.
Se llevaron a Elijah a un rincón del salón mientras los curiosos observaban, pretendiendo no mirar. El terror se reflejaba en el rostro de Elijah, no la ansiedad nerviosa de un adolescente en problemas, sino el miedo profundo de un joven negro enfrentando a figuras de autoridad que ya creían que era culpable. Imágenes pasaron por su mente. Historias de noticias sobre adolescentes negros inocentes arrestados, esposados o peor. Historias que sus padres le habían explicado cuidadosamente como parte de la charla que le dieron cuando cumplió 13 años. Historias que se suponían eran advertencias, no profecías sobre su propia vida. Sus manos temblaban incontrolablemente, mientras trataba de explicarse por tercera vez. ¿Alguien lo creería? ¿O este momento no solo descarrilaría su día, sino que podría arruinar toda su vida futura? Nombre y motivo para estar en esta zona restringida, demandó el primer oficial con su cuaderno listo. Antes de que Elijah pudiera responder, la capitana Whitman intervino. Lo encontré husmeando, posiblemente reuniendo información sensible. Tiene un gafete falso y se niega a explicar cómo obtuvo acceso. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más hondo. Husmeando, reuniendo información. Falso. Elijah había estado sentado a la vista de todos, viendo un documental que estaba en la TV del salón. ¿Cómo había visto aviones en la televisión y se había convertido en espionaje industrial? Fui invitado aquí, logró decir Elijah, su voz más pequeña de lo que jamás había oído. El programa de sombra de Horizon Airlines. Puedes llamar a la señorita Reynolds de Recursos Humanos, por favor. Pero su súplica cayó en oídos sordos mientras los oficiales de seguridad seguían con su interrogatorio, sus preguntas viniendo rápidamente ahora. ¿Cómo pasaste el control de seguridad? ¿Quién te dio este gafete? ¿Qué estabas buscando aquí? ¿Estás trabajando con alguien más? Con cada pregunta, el pecho de Elijah se apretaba más. Su respiración se volvía superficial y rápida. La sala parecía encogerse a su alrededor. El documental sobre los pioneros de la aviación que lo había cautivado minutos antes, ahora se reproducía silenciosamente en su mente. Esos rompebarreras que enfrentaron imposibilidades y las superaron. Pero esto no debía ser uno de esos obstáculos. Solo quiero ser piloto, susurró, aunque nadie parecía escucharlo. Una memoria surgió. Su 8º cumpleaños, cuando su madre lo llevó a un espectáculo aéreo. La forma en que los aviones trazaron arcos perfectos contra el cielo azul. Ese momento en el que decidió que eso era lo que quería hacer con su vida. Años de ferias científicas con proyectos sobre aviación, horas pasadas en simuladores de vuelo, la sonrisa alentadora de su madre cuando fue aceptado en el programa de Sombra, y ahora aquí estaba, siendo tratado como un criminal por atreverse a soñar. Solo soy un estudiante, logró decir, más fuerte, su voz quebrada por la emoción. Por favor, ¿puedo llamar a mi mamá? Los oficiales se miraron entre sí. Este no era el perfil típico de una amenaza de seguridad, solo un adolescente asustado pidiendo a su madre. Después de un momento de vacilación, el oficial senior asintió con desgana. Hazlo rápido, dijo, con los ojos aún sospechosos. Con los dedos temblorosos, Elijah sacó su teléfono. Intentó desesperadamente mantener su voz firme, sonar más valiente de lo que se sentía. No quería preocuparla innecesariamente, pero la necesitaba ahora más que nunca. Mamá, necesito que vengas a la Terminal C. Hay una situación. Las palabras salieron más calmadas de lo que esperaba, pero sus ojos decían otra cosa. Grandes de miedo, brillando con lágrimas no derramadas. Estoy en el salón de pilotos. Hizo una pausa mientras escuchaba. Sí. Dicen que no debería estar aquí. Piensan que mi gafete es falso. Otra pausa. No, mamá, estoy bien. Mintió. Porque eso es lo que hacen los niños para proteger a sus padres, incluso cuando son ellos los que necesitan protección. Solo, por favor, ven. Cuando colgó, la capitana Whitman aprovechó la oportunidad para dirigirse a su creciente audiencia. Se puso en el centro del salón, con los hombros atrás, la barbilla en alto, la imagen de la autoridad. Varios pilotos más habían entrado, atraídos por el alboroto, y ahora formaban una audiencia improvisada. Esto es exactamente por lo que necesitamos protocolos de seguridad más estrictos, les reprendió, señalando a Elijah como si fuera la exhibición A, en un drama judicial.
La gente piensa que puede entrar a áreas sensibles porque tienen curiosidad o quieren tomar fotos para las redes sociales. Después del 11S, no podemos relajarnos sobre quién accede a áreas seguras. Su llamada madre, la que acaba de mencionar, probablemente sea una limpiadora o una conserje del aeropuerto. Me aseguraré de que la despidan, para que su hijo inútil no vuelva a estar aquí nunca más. Un murmullo de acuerdo recorrió a algunos de los espectadores. Otros se veían incómodos, pero permanecieron en silencio. Nadie dio un paso al frente para preguntar si podría haber otra explicación. Nadie sugirió esperar a que la señorita Reynolds regresara y verificara la historia de Elijah. Elijah se sentó con la cabeza agachada, el peso de cada mirada en la sala presionando sobre sus hombros. Su mente corría a 1000 por hora con terribles posibilidades. ¿Lo arrestarían? ¿Esto quedaría en su historial permanente? ¿Las universidades lo rechazarían si tenía una violación de seguridad? ¿Su sueño de convertirse en piloto había terminado antes de haber comenzado? Todo lo que hice fue ver un programa sobre aviones, pensó, la injusticia de todo esto amenazando con abrumarlo. Fui invitado aquí, tenía permiso, pertenecía aquí. Solo mi mamá puede salvarme ahora. Pensó en las paredes de su habitación cubiertas con pósteres de los grandes pilotos del pasado, en su estante lleno de biografías de personas que habían roto barreras, en el constante recordatorio de su madre. El cielo le pertenece a todos, Elijah. Recuerda eso. Pero sentado allí, bajo las miradas sospechosas de los oficiales de seguridad y la indignación justa de la capitana Whitman, el cielo se sentía muy, muy lejos. Necesitaremos presentar un informe del incidente, decía ahora uno de los oficiales de seguridad. Posible violación de área segura, credenciales fraudulentas. Cada palabra caía como otra piedra sobre los hombros de Elijah. Un informe del incidente, documentación de algo que él no había hecho. Una marca negra en su historial que podría seguirlo para siempre. ¿Podemos esperar a mi mamá o a la señorita Reynolds?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por favor? El oficial senior vaciló, luego asintió cortésmente. Esperaremos 5 minutos más, pero después procederemos con el procesamiento. Mientras esperaban, los minutos se estiraron en lo que parecieron horas. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de él. Cada susurro de los observadores era como un juicio. La capitana Whitman revisó su reloj repetidamente, impaciente, porque los oficiales de seguridad eliminaran la amenaza que había identificado. Tengo un vuelo para preparar, anunció a nadie en particular. No puedo esperar todo el día mientras la seguridad resuelve esto. Ya cumplí con mi deber al informar la violación. La frialdad de eso, la forma en que había destrozado el mundo de Elijah, y ahora quería simplemente alejarse de la devastación, casi rompió algo dentro de él. Una sola lágrima escapó, descendiendo por su mejilla. Antes de que pudiera secársela, miró al suelo, negándose a darles la satisfacción de verlo llorar. Elijah Jackson se preguntaba, en ese mismo momento, mientras se sentaba en ese salón, de pilotos esperando ya sea salvación o ruina, si su sueño había terminado, si el cielo volvería a sentirse como si le perteneciera alguna vez. ¡Qué mentirosa! No sabía lo que la capitana Whitman no podría sospechar, que en solo unos minutos, la dinámica de poder en esa sala iba a sufrir un cambio sísmico, porque a veces la justicia llega de maneras inesperadas, y a veces lleva tacones de diseñador y la autoridad para cambiar vidas con una sola palabra. La fecha límite de los 5 minutos estaba a punto de expirar cuando algo cambió en la atmósfera de la terminal. Comenzó sutilmente, un cambio en el aire, como la caída de presión antes de una tormenta. Luego vino un efecto dominó a través de la multitud, mientras las cabezas se giraban hacia el pasillo principal. El radio de un oficial de seguridad crujió. Bip acercándose al salón de pilotos. Despejen el camino. La confusión cruzó los rostros de los oficiales que interrogaban a Elijah. ¿Bip aquí ahora? La primera señal fue la postura repentina de los empleados del aeropuerto. El conserje que había estado limpiando lentamente el piso cerca se puso en posición de firme. La barista en el kiosco de café dejó de servir en medio del proceso. Los agentes de puerta abandonaron sus escritorios y se alinearon a lo largo de la pared del pasillo. Luego llegó el equipo de seguridad. No seguridad del aeropuerto, sino personal privado con trajes negros a medida, con audífonos y discretos pines de Horizon Airlines en las solapas. Se movían con una precisión práctica, formando un camino,
a través de la terminal. Esos no eran guardias de seguridad comunes. Eran especialistas en protección ejecutiva, el tipo que acompaña a dignatarios y CEO. Detrás de ellos caminaban 4 hombres y mujeres con trajes de negocios, cada uno con tabletas y mirando urgentemente sus teléfonos. Asistentes ejecutivos y vicepresidentes, según su actitud y la diferencia que los demás mostraban hacia ellos. Elijah levantó la vista, su rostro cubierto de lágrimas registrando primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente un alivio tan profundo que parecía transformarlo físicamente. Sus hombros caídos se enderezaron. La derrota en sus ojos dio paso a un destello de esperanza. A través de sus lágrimas restantes, comenzó a formarse una sonrisa. Pequeña, al principio, luego creciendo con la certeza de la salvación. La multitud se abrió como el mar rojo cuando Maya Jackson hizo su entrada. No solo caminaba. Ella comandaba el espacio a su alrededor. Con cada paso deliberado, su traje gris oscuro, de diseñador estaba impecablemente ajustado. Su postura era regia, su presencia indiscutible. El pin de CEO de Horizon Airlines brillaba en su solapa, junto a filas de pines de logros en la industria que contaban la historia de una mujer que había conquistado las cumbres más altas de la aviación. Estaba rodeada por un aura de autoridad, tan potente que la gente, instintivamente, se apartaba de su camino, sus expresiones pasando de curiosidad a reconocimiento, y finalmente, a algo que rozaba la admiración. Algunos asintieron respetuosamente, otros susurraron a colegas que aún no se habían dado cuenta de quién había llegado. Esa es Maya Jackson, la CEO y propietaria de Horizon Airlines, una expiloto ella misma y en la lista de las mujeres más poderosas de Forbes. Los susurros se desbordaron por la multitud, una ola de realización recorriendo a todos en la terminal. Todos, excepto la capitana Rebecca Whitman, que seguía hablando con los oficiales de seguridad, de espaldas al bullicio, ajena al cambio sísmico que ocurría detrás de ella. Como estaba diciendo, necesitamos procesar esto y presentar el informe de inmediato. Tengo un vuelo a Chicago en 40 minutos, y necesito completar mis revisiones previas al vuelo, decía Whitman, la irritación evidente en su voz. Pero los oficiales de seguridad ya no la escuchaban. Sus ojos estaban fijos en Maya Jackson mientras se acercaba, sus rostros mostrando una mezcla de respeto y repentina aprensión. Sabían quién era. Todos en Horizon Airlines sabían quién era Maya Jackson, la mujer que había comenzado como asistente de vuelo hace 30 años, que se puso a sí misma a estudiar para convertirse en piloto. Luego trabajó su camino hasta May, la gestión de operaciones y finalmente compró la participación controladora de la aerolínea. Maya Jackson no solo dirigía su aerolínea, ella era Horizon Airlines. La transformación de Elijah fue la más notable de todas. El chico que antes estaba acurrucado, ahora se paraba un poco más erguido, sus ojos brillando a pesar de las huellas de lágrimas aún visibles en sus mejillas. El cambio en su postura fue sutil pero profundo. De un joven que se preparaba para el desastre a uno que de repente recordó su propio valor. Sin decir palabra alguna a nadie más, Maya caminó directamente hacia Elijah. La terminal cayó en 1900. Silencio. Incluso el anuncio por los altavoces pareció hacer una pausa, como si todo el aeropuerto contuviera la respiración. Ella lo abrazó. No un abrazo rápido y superficial, sino el abrazo feroz y protector de una madre que ha encontrado a su hijo en apuros. Lo sostuvo cerca, sintiendo su corazón seguir acelerado por la angustia, susurrándole algo al oído que finalmente hizo que sus hombros se relajaran. Por un momento, ella no era la CEO de una aerolínea importante, ni una de las mujeres más poderosas en la industria del transporte. Simplemente era una madre consolando a su hijo. La vulnerabilidad y la fuerza en ese abrazo hablaban en voz alta sobre quién era Maya Jackson, detrás de los trajes de poder y las decisiones ejecutivas. Luego, aún con un brazo alrededor de los hombros de Elijah, se giró para enfrentar a la capitana Whitman. La transformación fue instantánea y escalofriante. El calor que había envuelto a Elijah desapareció, reemplazado por una furia fría tan controlada, tan precisa, que parecía reducir la temperatura de la sala. Su voz, cuando finalmente habló, no se alzó. No necesitaba hacerlo. Su tono llevaba el peso de la autoridad absoluta.
esa que no proviene de un título o puesto, sino de una vida entera ganando respeto y poder a través de pura fuerza de voluntad e inteligencia. Ese es mi hijo al que estás acusando de robo, capitana Whitman. La capitana Whitman se congeló a mitad de la frase, girándose lentamente para enfrentar la fuente de la voz que claramente reconoció. Su rostro, que momentos antes estaba sonrojado de indignación justiciera, se despojó de color tan rápidamente que parecía como si alguien hubiera tirado del tapón. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse, pero no salió sonido. En ese momento de impactante silencio, la dinámica de poder que había definido la última hora colapsó completamente. La acusadora pasó a ser la acusada. La figura de autoridad pasó a ser la subordinada. La mujer que había usado su posición como un arma ahora se encontraba indefensa frente a un poder mucho mayor. La ironía era exquisita y terrible al mismo tiempo. La misma capitana Whitman que se había negado a creer que Elijah pertenecía a ese salón de pilotos, ahora se encontraba en una posición donde su propia pertenencia, su puesto, su carrera, su futuro, colgaba de un hilo. El silencio que siguió a la declaración de Maya Jackson fue absoluto. Durante varios latidos de corazón, el único sonido en la terminal fue el leve anuncio por los altavoces, llamando a un pasajero a regresar a la puerta 23. Todas las miradas estaban fijas en la capitana Whitman, mientras la sangre drenaba de su rostro, dejando su tez ceniza contra su uniforme azul marino. Sus ojos se movían frenéticamente entre Maya y Elijah, haciendo la conexión que no había visto antes. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos inteligentes, la misma dignidad. Tranquila, incluso bajo presión. Señorita Jackson, dijo uno de los oficiales de seguridad, inmediatamente bajando su cuaderno. No nos dimos cuenta. Claramente, respondió Maya, su tono medido pero glacial. Los oficiales de seguridad del aeropuerto se echaron atrás, de repente inseguros de su papel en este drama que se desplegaba. La multitud de observadores había crecido, con pilotos, azafatas y agentes de puerta reuniéndose a una distancia respetuosa. Un ejecutivo del séquito de Maya se inclinó hacia uno de los oficiales de seguridad confundidos. Esa es Maya Jackson, susurró. No lo suficientemente bajo. CEO y propietaria mayoritaria de Horizon Airlines. Ella posee el 53% de la compañía. Los ojos de la capitana Whitman se abrieron aún más mientras registraba las implicaciones completas de esas palabras susurradas. No solo CEO, propietaria, no solo la madre de Elijah, su jefa, la persona que podría, con una sola decisión, terminar la carrera que había construido durante 20 años. El color siguió drenándose del rostro de Whitman, hasta que se pareció a uno de los mapas en blanco de los vuelos en las pantallas de la terminal, vacío de detalles, sin dirección. Su autoridad cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real, los cimientos de su confianza desmoronándose como arena bajo la marea creciente. Señorita Jackson, finalmente logró decir, su voz temblorosa, subiendo medio tono más alto, que su usual tono autoritario, se detuvo, se reorganizó y lo intentó de nuevo. Solo estaba siguiendo el protocolo. Otro falso comienzo. Si hubiera sabido que él era su hijo. Y ahí estaba. El error fatal expuesto en sus propias palabras. Si hubiera sabido que él era su hijo. No, si hubiera sabido que estaba autorizado a estar aquí. No, si hubiera sabido que era parte del programa de sombra, sino si hubiera sabido quién era su madre. La expresión de Maya se endureció. El acero en sus ojos ahora forjado en algo más afilado, más peligroso. Esa es exactamente la razón del problema. ¿No es así, capitana Whitman? Maya dijo, cortándola a mitad de su excusa. Mi hijo estaba aterrorizado porque lo criminalizó por ver televisión mientras esperaba a su guía. ¿Ese es su protocolo? ¿Traumatizar a los estudiantes en nuestro programa de carrera basándose en juicios apresurados? ¿Asumir la culpabilidad sin pruebas? ¿Confiscar credenciales legítimas y llamar a seguridad sobre un niño que estaba exactamente donde estaba autorizado a estar? Cada pregunta cayó como un golpe de precisión, dejando sin espacio para evasiones o excusas. La voz de Maya se mantuvo nivelada, nunca subiendo, lo que de alguna manera hacía que sus palabras fueran aún más devastadoras. Esto no fue el estallido de una madre enojada,
Fue la respuesta calculada de una CEO que había pasado décadas navegando en salas de juntas, dominadas por hombres que la subestimaban. Whitman abrió la boca de nuevo, pero no salió sonido. ¿Qué podría decir? ¿Que no se molestó en verificar si Elijah estaba autorizado? ¿Que había asumido, basándose en nada más que su apariencia, que no podría pertenecer? ¿Que había orquestado una respuesta de seguridad a una amenaza que solo existía en su mente? Señorita Jackson, un ejecutivo de la aerolínea de su séquito, dio un paso al frente, con una tableta en mano. Ya hemos accedido a las grabaciones de seguridad del salón. Se ve claramente a el señor Jackson sentado tranquilamente, viendo el documental sobre la historia de la aviación comercial que se transmite en el salón de pilotos. En ningún momento se levanta de su asiento hasta que la capitana Whitman lo confronta. Otro ejecutivo intervino. También hemos confirmado con recursos humanos que Elijah Jackson está efectivamente inscrito en nuestro programa de acompañamiento, en de carrera. Hoy, la señorita Reynolds tuvo que atender un asunto urgente, pero lo autorizó a esperar en el salón. Sus credenciales son completamente legítimas. Con cada pieza de evidencia, la capitana Whitman parecía encogerse físicamente, como si la gravedad en su cercanía se hubiera intensificado, presionándola hacia la tierra. Sus hombros se hundieron hacia adelante, su postura, antes recta como una barra con autoridad no ganada, ahora se curvaba en una postura defensiva. No me di cuenta. Comenzó de nuevo. No, no te diste cuenta, acordó Maya. Su tono ahora, casi clínico en su precisión. No te diste cuenta de que mi hijo tenía todo el derecho de estar aquí. No te diste cuenta de que tus suposiciones se basaron en prejuicios en lugar de hechos. No te diste cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Esto no era solo un enfrentamiento dramático entre una CEO y una empleada. Esto era un ajuste de cuentas, una revisión pública de prejuicios, que generalmente permanecen sin examinar y sin ser desafiados. Capitana Whitman, continuó Maya, aún con esa calma medida que era mucho más intimidante que cualquier gritar. En los 20 minutos desde que recibí la llamada de mi hijo, revisé nuestras políticas de la empresa, tu expediente laboral y las grabaciones preliminares de seguridad. Se detuvo, dejando que las implicaciones calaran hondo. 20 minutos. En 20 minutos, mientras viajaba al aeropuerto, Maya Jackson había movilizado recursos, reunido información y se había preparado para abordar no solo este incidente específico, sino sus causas fundamentales. Este no es tu primer incidente relacionado con un juicio cuestionable y una escalada injustificada, continuó Maya. Hay 3 quejas previas en tu expediente, todas relacionadas con empleados jóvenes de color, que sentiste fuera de lugar o sospechosos. El rostro de Whitman, ya pálido, ahora adquirió un tono grisáceo. Esas quejas se habían archivado, pero nunca se habían actuado, hasta ahora. Como CEO de Horizon Airlines y como madre, no puedo permitir que este comportamiento continúe. Maya se enderezó a su altura completa. Cada centímetro de ella era la ejecutiva tomando una decisión difícil, pero necesaria. Capitana Whitman, estás suspendida de inmediato, pendiente de una revisión completa. 6 meses sin paga. El capitán Amar Johnson tomará tus rutas a partir de hoy. El pronunciamiento cayó como un martillo en un tribunal. Final. Decisivo. Y público. No habría una resolución tranquila tras puertas cerradas, ni salvar la cara para la capitana que tan rápido había humillado a un niño de 16 años frente a una multitud. La consecuencia era proporcional a la ofensa, ejecutada con la misma escrutinio público con el que Whitman había sometido a Elijah. Algo cambió en la expresión de Whitman. Un destello de ira rápidamente suprimido, un impulso momentáneo de discutir o defenderse. Pero al mirar a su alrededor, a los testigos, a los oficiales de seguridad que ahora se mantenían en posición de firmes ante Maya Jackson, a los ejecutivos con sus pruebas condenatorias, a los pilotos que observaban con una mezcla de asombro y nerviosismo, pareció darse cuenta de la futilidad de protestar. Señorita Jackson, por favor, intentó una última vez, su voz apenas por encima de un susurro. Mi historial, mis 20 años de servicio deberían haberte enseñado mejor juicio. Maya terminó por ella. Mi decisión permanece. Se giró hacia uno de sus ejecutivos. Por favor, acompaña a la capitana Whitman a Recursos Humanos para procesar
su suspensión y restringir temporalmente sus credenciales hasta que se complete la revisión. El ejecutivo asintió, dando un paso adelante para hacerle una señal a la capitana Whitman para que lo siguiera. Por un momento, pareció que Whitman podría negarse, hacer una última resistencia para salvar su orgullo, si no su posición. Pero luego sus hombros se hundieron en derrota. La lucha había salido de ella, reemplazada por la creciente realización de exactamente cuán profundamente habían fallado sus acciones. Mientras llevaban a Whitman, Maya volvió a Elijah, su personalidad de CEO, suavizándose una vez más en la de una madre preocupada. Puso una mano suave sobre su hombro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, aunque la pregunta llevaba una intensidad que hablaba por sí misma. El silencio llenó la terminal. Elijah asintió, enderezándose bajo el toque de su madre. El miedo había desaparecido de sus ojos, ahora reemplazado por algo más complejo. Alivio mezclado con una incertidumbre persistente y quizás una nueva comprensión del mundo al que esperaba unirse. Ahora lo soy, dijo, su voz más firme que en todo el día. La diferencia no podría haber sido más clara. La capitana Whitman, que había comenzado la hora de pie con una autoridad prestada, ahora caminaba alejada, disminuida. Elijah, que había sido reducido a lágrimas por esa misma autoridad, ahora se mantenía erguido al lado de su madre, reclamando su dignidad centímetro a centímetro. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, una mujer negra alta, vestida con uniforme de piloto, se acercó a Maya y Elijah. Las 4 franjas en sus hombros la identificaban como la capitana Amara Johnson, una de las pilotos más experimentadas de Horizon, y a partir de unos momentos atrás, la piloto que asumiría la ruta de Chicago de la capitana Whitman. Maya se giró para saludarla con un asentimiento de reconocimiento. Capitana Johnson, gracias por estar disponible con tan poco aviso. Siempre, señorita Jackson, respondió la capitana Johnson, su voz cálida pero profesional. Luego su atención se centró en Elijah, y su expresión se suavizó con comprensión. Ella también había sido joven y llena de sueños en una industria que no siempre era acogedora. Y a veces, el cielo sí le pertenece a todos después de todo. Cuando la puerta se cerró detrás de la capitana Whitman y su escolta, la tensión que había dominado la terminal comenzó a disiparse. Las operaciones del aeropuerto volvieron a su ritmo. Anuncios por los altavoces, pasajeros moviéndose hacia las puertas y el rugido distante de los motores a reacción. Pero para Elijah y Maya Jackson, que estaban de pie en el centro del salón, de pilotos, algo fundamental había cambiado. Ahora, lejos de las miradas curiosas con la mayor parte de la multitud dispersa, la compostura que Elijah había mantenido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Sus hombros temblaron ligeramente y cuando habló, su voz cargó con el peso del miedo que había estado reprimiendo. «Mamá», dijo en voz baja. «Estaba tan asustado. Pensé que realmente me iban a arrestar solo por estar sentado aquí, solo por ver televisión en el lugar equivocado». Maya atrajo a su hijo hacia ella, su actitud de ejecutiva cediendo completamente al cuidado maternal. Por todo su poder, por toda su influencia, no podía protegerlo de este momento, de esta dura colisión con la realidad que tantos jóvenes negros enfrentan. «Lo sé, cariño», dijo. «Lo sé». Había tanto dolor como fuerza en esas simples palabras, el reconocimiento de la injusticia del mundo y la determinación de enfrentarlo de todos modos. Este momento entre madre e hijo, íntimo y crudo, reveló la carga privada que llevan incluso las familias negras más exitosas de Estados Unidos. La conciencia de que los logros y la posición solo ofrecen una protección parcial contra el prejuicio. Cuando me quitó mi gafete, cuando no quiso escuchar, continuó Elijah, su voz estabilizándose mientras procesaba la experiencia. Seguía pensando en todo lo que hemos hablado, en cómo manejar situaciones como esta. Pero fue diferente vivirlo. Fue aterrador. Maya terminó por él, sus ojos reflejando una comprensión tan profunda que no podía ser solo teórica. Siempre lo es. La capitana Amara Johnson se acercó a ellos con una respetuosa vacilación, consciente de que estaba interrumpiendo un momento profundo entre madre e hijo. Su presencia, una mujer negra alta y segura de sí misma, vistiendo el mismo uniforme que había usado la capitana Whitman, cuyo prejuicio había sido su carga, ofreció una forma de sanación propia. «Señorita Jackson», dijo,
Luego se giró hacia Elijah con una cálida sonrisa. Y el señor Jackson quería extenderle una invitación personal. Mi vuelo a Chicago no sale por otra hora. Sería un honor darle un recorrido por la cabina. Una real, con todos los detalles técnicos que sospecho que un joven entusiasta de la aviación podría apreciar. Elijah levantó la vista, la sorpresa desplazando momentáneamente los restos de miedo en su rostro. ¿De verdad? ¿Después de todo esto? Especialmente después de todo esto, respondió la capitana Johnson con firmeza. La cabina es donde perteneces, joven. Si es allí donde te lleva tu pasión. La simple validación en esas palabras, el reconocimiento de pertenencia que la capitana Whitman le había negado tan despectivamente, pareció enderezar la espalda de Elijah. Una sonrisa tímida se formó, luego creció más fuerte. Me gustaría... Mucho, capitana Johnson, asintió Maya con aprobación, apretando el hombro de su hijo. Adelante. Tengo algunas cosas que discutir con mi equipo. Los veré a ambos en la puerta B-17 en 30 minutos. Mientras Elijah caminaba con la capitana Johnson, ya haciendo preguntas detalladas sobre los sistemas de control de vuelo del Boeing 787, Maya los observaba irse. La expresión en su rostro se transformó de la madre protectora a la CEO visionaria. Alguien que acababa de presenciar un fallo sistémico y ya estaba formulando cómo abordarlo desde sus raíces. Un mes después, el salón de pilotos en la Terminal C se veía muy diferente. Donde antes solo había manuales técnicos y publicaciones de la industria, ahora las paredes exhibían fotografías enmarcadas de pioneros de la aviación diversos junto a pilotos actuales de Horizon, airlines de todos los orígenes. Una pantalla grande mostraba perfiles de los participantes en el programa de mentoría de la compañía. Jóvenes rostros llenos de la misma pasión por el vuelo que había llevado a Elijah a ese salón. El propio Elijah estaba frente a un grupo de estudiantes de secundaria, ya no el adolescente asustado de hace un mes, aunque el recuerdo de ese miedo aún persistía en sus ojos cuando surgían ciertos temas. Había crecido en confianza, convirtiéndose en uno de los embajadores juveniles del programa New Horizon Futures. La aviación no solo se trata de volar aviones, les explicaba al grupo diverso de adolescentes. Se trata de entender sistemas, comunicaciones, física y factores humanos. Cada uno de ustedes tiene algo único que aportar a esta industria. Detrás de él, la capitana Amara Johnson asentía en señal de acuerdo. Ahora la directora oficial de la iniciativa de mentoría de Horizon dividía su tiempo entre volar rutas internacionales y fomentar la próxima generación de aviadores. Las franjas de capitana en sus hombros representaban no solo su logro, sino una promesa para aquellos que la observaban de que ellos también podían ganarlas con trabajo duro y perseverancia. El cielo tiene espacio para todos ustedes, añadió, haciendo contacto visual con cada estudiante a su vez. No dejen que nadie les diga lo contrario. Los estudiantes hicieron preguntas. Preocupaciones prácticas sobre los requisitos educativos, consultas técnicas sobre las operaciones de las aeronaves y, inevitablemente, más preocupaciones personales sobre pertenecer a una industria que no siempre había sido acogedora con personas que se parecían a ellos. Elijah les respondió todas con honestidad matizada con optimismo. No maquilló los desafíos, pero tampoco permitió que su propia experiencia desalentara a estos soñadores más jóvenes. Ese equilibrio entre realismo y esperanza lo marcó como alguien que había comenzado el viaje de la adolescencia a la adultez, catalizado por ese día en el salón de pilotos. Más tarde esa noche, en la elegante oficina de Maya Jackson con vistas a la terminal principal, madre e hijo se sentaron juntos, revisando los eventos del día. El escritorio formal de la CEO había sido abandonado a favor de sillas cómodas junto a la ventana, donde podían ver los aviones despegar y aterrizar, una vista que nunca se les hacía vieja a ninguno de los dos. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Maya, aunque ya había recibido informes elogiosos de la capitana Johnson. Elijah consideró cuidadosamente la pregunta. Bien, creo. Me hicieron preguntas difíciles sobre lo que me pasó. Sobre la capitana Whitman. Las noticias del incidente se habían difundido, por supuesto. En una era de redes sociales y comunicación instantánea, tales historias rara vez se mantenían contenidas. Maya había decidido abordarlo directamente, transformando una posible crisis de relaciones públicas en una oportunidad para un cambio institucional. ¿Y cómo respondiste?, indagó. Les dije la verdad.
dijo Elijah simplemente. Que tenía miedo, que pensé que mi sueño había terminado porque vi televisión en el salón de pilotos, que por unos minutos creí lo que la capitana Whitman parecía creer, que no pertenecía allí. La expresión de Maya se suavizó con una mezcla de orgullo y dolor persistente. ¿Y ahora? Ahora sé mejor. Su voz se hizo más fuerte. Pero mamá, sigo pensando en lo que habría pasado si tú no fueras quien eres. ¿Y si mi mamá no fuera la CEO? ¿Y si solo fuera una mamá? ¿Habrían creído en mí entonces? Era la pregunta que los había perseguido a ambos desde ese día. El conocimiento incómodo de que la salvación de Elijah no había llegado solo de la justicia, sino del privilegio. El privilegio de tener una madre con el poder de exigir atención y respeto, de exigir responsabilidad, de hacer cumplir las consecuencias. Maya se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Eso es exactamente por lo que comencé el programa de mentoría. Porque no todos los niños tienen una madre que posee una aerolínea, pero cada niño merece ser tratado con dignidad. Cada niño merece ser creído. Hizo una pausa. Luego compartió, algo que rara vez discutía, incluso con Elijah. Cuando estaba entrenando como piloto hace 25 años, casi siempre era la única mujer en la sala, y casi siempre la única mujer negra. Elijah escuchaba atentamente. Su madre hablaba a menudo de sus éxitos, pero rara vez de sus luchas. Un día, después de que pasé una simulación particularmente difícil en la que él estaba seguro de que probaría su punto sobre mi falta de habilidad, me dijo que quizás había aprobado la prueba, pero que nunca encajaría en la cultura de la aviación. Sonrió ligeramente al recordar, pero había un dolor antiguo detrás de esa sonrisa. Tenía miedo todos los días de que él encontrara alguna razón para echarme del programa. Me cuestionaba constantemente. Trabajé el doble que los demás, dormí la mitad, solo para demostrar que merecía estar allí. ¿Y qué pasó?, preguntó. Elijah. Me gradué como la mejor de mi clase, me contrató una aerolínea regional, y fui subiendo. Eventualmente, cuando tuve suficiente antigüedad e influencia, me aseguré de que ese instructor nunca tuviera el poder de desanimar a otro estudiante. Como yo, apretó las manos de su hijo. Pero esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho entonces. Lo que quiero que tú y cada uno de esos estudiantes sepan. El miedo nunca debe ser el precio de seguir tus sueños. La ansiedad que sentí, el terror que experimentaste en 1800. Ese salón no es un costo inevitable de ser un pionero, es un fallo del sistema, y es un fallo que podemos arreglar. Maya miró por la ventana a un avión de Horizon Airlines despegando. Sus luces visibles contra el cielo que se oscurecía mientras subía con firmeza. Por eso la nueva iniciativa de diversidad no solo se trata de números de reclutamiento o relaciones públicas. Se trata de cambiar la cultura desde adentro hacia afuera. Se trata de asegurarnos de que la próxima generación de soñadores no tenga que tener miedo. En la pared detrás de ellos colgaba un gran cartel enmarcado. La nueva cara de la iniciativa de diversidad de Horizon Airlines. La capitana Amara Johnson se mantenía confiada en su uniforme, rodeada por un grupo diverso de jóvenes, incluido Elijah. A lo largo de la parte inferior, en letras grandes, estaban las palabras que se habían convertido en eslogan y promesa. El miedo nunca debe ser el precio de seguir tus sueños. En los 6 meses desde ese día en el salón de pilotos, esas palabras llegaron a representar más que una iniciativa corporativa. Se convirtieron en un grito de guerra para una industria en transformación, un recordatorio de que el cielo, vasto e infinito, realmente tiene espacio para todos. Si te gustó esta historia, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse y compartirla con otros para disfrutar de más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.